a pasar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la medicina a nuestro cuerpo. La palabra de Dios que nos trae ese refrigerio de saber que con Cristo todo se puede. Amén. Así que en el nombre del Señor, en esta noche vamos a pasar a la palabra. Y yo quiero en primera instancia hacer un hincapié, ¿no es cierto?, en la palabra de anoche. Una palabra hermosa, una palabra que nos invitó para que cada uno de nosotros dejemos de estar en la orilla y nos subamos a la barca. Que dispongamos nuestra vida al servicio de Dios y que podamos hacer énfasis en cada uno de nosotros para que todo lo que proyectemos y lo que hagamos, lo hagamos para que la iglesia sea bendecida, para que Dios sea. Estamos orando, bueno, hoy unos cuantos que faltaron anoche. Yo creo que hoy también faltan algunos hermanos venir, pero damos gracias a Dios y oremos para que en el nombre de Jesús, ahora con el trabajo y la palabra que escuchamos anoche, comencemos a llenar ese lugar. ¿Cuánto lo cree que lo vamos a llenar? ¿Amén o no? Y a su nombre lo vamos a llenar porque, bueno, faltan muchos, capaz que habría hermanos si vinieran todos, habría hermanos hacia arriba, pero damos gracias por lo que están y por el trabajo que tuvimos en aniversario, algunos cansados, fatigados, pero contentos, gozosos. ¿Amén o no? Así que vamos a abrir nuestras Biblias para leer la palabra del Señor y vamos a abrir en el libro de Segunda de Crónicas, gloria a Dios, en el capítulo 14, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Y clamó amados hermanos, hermosa, porque cada uno de nosotros, en el nombre del Señor, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que buscar la victoria. Dentro de la iglesia tiene que haber gente de victoria. Gente que ya no viva en la derrota, en el fracaso, en los problemas, en las dificultades, sino que haya gente que tome fuerza y que sea gente victoriosa. Amén. Y a su nombre. Usted ya no puede seguir derrotado, enfermo, luchando siempre. Usted tiene que ser una persona de victoria. Dígale que está su... Amén o no. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso, hermano, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que nuestra vida cristiana es una batalla decisiva, importante. Cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones en su vida. Si uno se queda estancado, como hablaba la palabra anoche, a veces estamos ahí en la orilla, pero qué bueno cuando uno se sumerge en el río de Dios. Cuando uno comienza a introducir su vida para que la palabra de Dios sea glorificada en nuestras vidas. Para que ya no vivamos fracasados, porque los que se quedan en la orilla son aquellos que fracasan, pero los que se suben a la barca son gente que quieren conquista. Gente que quieren ir adelante, gente que quieren derrotar al enemigo, amén. Y gente que quiere levantar sus manos en alto y decir gloria a Dios, que de aquí en adelante vamos a ir de victoria en victoria. Denle un aplauso al que vive. Pero esta batalla importante, decisiva en nuestra vida, escuche bien, esta batalla decisiva en nuestra vida, importante, depende de nuestra fidelidad hacia Dios. Tenemos que comenzar a ser fieles a Dios. Tenemos que comenzar a tener una entrega absoluta
para que nosotros podamos llevar adelante el nombre del Señor, para que nosotros podamos conquistar a aquellos que están en el mundo, para que comencemos a ser discípulos, como dice la palabra, y que comencemos a extender el reino de Dios. Amén, y a su nombre. ¿Y sabe qué? Porque dentro del camino del cristiano existe el triunfo y el fracaso. Existe el triunfo y el fracaso. Y sabe, amados hermanos, existe el triunfo porque la palabra del Señor dice en Filipenses 4:8 que todo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo de buen nombre, si hay algo de virtud, en eso tenemos que pensar. El cristiano tiene que pensar en hacer las cosas bien. El cristiano tiene que centrarse en hacer la voluntad de Dios. El cristiano tiene que andar en las alturas, vivir en el Espíritu, vivir tratando cada día de conquistar, de acercarse al trono de la gracia de Dios para que podamos recibir el oportuno socorro. Dios siempre tiene sus brazos extendidos, Dios siempre quiere ayudarnos, pero nosotros a veces estamos ahí en la orilla y no somos capaces de entregar nuestra vida en las manos del Señor. Pero en esta noche entregue su vida al Señor. Entregue su corazón al Señor. Y qué importante, porque a través de la palabra de Dios vamos creciendo y vamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Y a su nombre. También por eso digo, si uno no se larga a hacer la cosa de Dios, existe el fracaso. En Gálatas dice, bueno, que los frutos de la carne son la lascivia, tantas cosas, ¿no es cierto?, la fornicación, el adulterio, tantas cosas que nos llevan a alejarnos de Dios, pero qué lindo, amados hermanos, que podamos en el nombre del Señor levantar bien alto la bandera de Cristo y decir desde aquí en adelante nosotros vamos a pelear la batalla en el nombre del Señor. Estamos tranquilos, amén o no. Dice el libro de Éxodo, nosotros estaremos tranquilos porque Jehová peleará por nosotros. Amén. Decirle que está a tu lado, Jehová pelea por mí. Amén. Y a su nombre. Y en esta palabra, escuchen, que hemos leído en esta noche, hay 4 cosas importantes. Diga conmigo, 4 cosas. 4 cosas importantes. Y lo primero que tenemos que ver es que las cosas importantes es en la vida de un hombre, de Asa, un rey, Asa. Este rey tomó el mando en un momento difícil, en un momento donde su padre había muerto, donde su padre había partido y él tuvo que tomar la responsabilidad. Por eso en muchos de nosotros a veces hay responsabilidades que tomar, a veces hay fracasos en nuestra vida y tenemos que enfrentar los problemas de los demás, pero que Dios nos ayude para que podamos en el nombre del Señor hacer lo bueno, lo recto, delante de los ojos de Dios. Dice que Asa, cuando entró a reinar, dice que el país estaba en una guerra constante. El país estaba siempre luchando las batallas y los enemigos siempre atacaban y siempre había guerra, no había paz. Y qué tremendo cuando el enemigo ataca. Por eso muchas veces hay muchos cristianos que están luchando, siempre tienen batallas, siempre tienen que enfrentar problemas, siempre tienen que enfrentar dificultades. A veces algunos se cansan, a veces algunos bajan los brazos, pero qué lindo aquel que permanece fiel. Yo quiero permanecer fiel. Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero que nada me detenga. Quiero seguir adelante. Amén. ¿Cuántos quieren seguir adelante? Diga gloria a Dios y denle un aplauso al Señor. Quiero seguir peleando la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. ¿Sabe? Aquí hay cosa importante de lo que hizo Asa. Uno cuando él entró a reinar vio que había un conflicto tremendo. La guerra, la falta de paz, la falta de comunicación entre la nación. Y muchas veces lo que estamos, amados hermanos, viendo y nos acostumbramos en nuestra vida que a veces nos hace falta paz, nos hace falta reconciliación, nos falta a veces muchas cosas que tenemos que amarnos unos con otros, que tenemos que buscar la bendición de Dios en nuestras vidas, porque a veces la falta de paz requiere que nosotros estemos en paz con Dios y con los demás. No es solamente estar en paz con Dios, es estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Con los demás. Porque algunos dicen, sí, yo tengo paz con Dios, pero no tiene paz con los demás, no le sirve. Porque tiene guerras, porque tiene conflictos, porque tiene aflicciones. Pero la palabra de Dios dice que cuando tenemos paz con nosotros mismos y con los demás, Dios se glorifica en nuestras vidas.
Y qué lindo cuando hay paz. ¿Es así o no es así? Qué lindo es entrar en una casa que haya paz. Qué lindo es entrar en una nación que haya paz. Que estar siempre seguro de que cuando vamos a estar en los lugares que tenemos que estar pueda haber paz en los corazones, en las vidas. La falta de paz perturba nuestra mente. La falta de paz nos lleva muchas veces a fracasar. Nos lleva muchas veces a entrar en el temor, en la desconfianza. Pero que Dios nos ayude a tener paz. Y sabe, el rey Asa, cuando tomó el reinado había mucho desorden. Y sabe, lo primero que hizo Asa, el primer paso que hizo fue el deber de hacer purificación. ¿De hacer qué? Purificarse. ¿Sabe que a veces la rutina del mundo nos contamina? Por eso a veces estamos faltos de paz. Porque muchas veces las cosas que pasan a nuestro alrededor nos irritan, nos hacen perder la paz. Y todo eso nos contamina y nos quita la purificación, la santificación. Estamos a veces sin saber el rumbo que estamos tomando, pero que Dios nos ayude para que podamos poner nuestra mirada en Cristo, para que podamos ser hacedores de la palabra, amén o no, y no ser oidores de la palabra. ¿Y sabe lo que hizo Asa? Lo primero que hizo Asa, dice la palabra de Dios, que hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Qué hizo? Lo recto delante de los ojos de Dios. Eso a veces uno se pregunta y dice, ¿qué tengo que hacer para purificar mi vida, para recibir la paz de Dios? ¿Qué tengo que hacer para vivir en paz conmigo mismo y con los demás? ¿Qué debo hacer? Primeramente, lo primero que debes hacer es sacar y hacer lo recto y lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Sabe lo que hizo Asa? Destruyó los lugares altos, donde estaban los ídolos, donde todo el pueblo se había contaminado para hacer idolatría. Derribó los altares, limpió la ciudad, convocó a los judíos a que comenzaran a buscar de Dios, a que comenzaran a doblar sus rodillas para Dios. Hoy, amados hermanos, nosotros tenemos que derribar muchos altares en nuestra vida. Hay gente con altivez, hay gente con orgullo, hay gente que se cree que ya alcanzó la gloria, pero tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes, amén o no. Tenemos que comenzar a sacar todas esas cosas que a veces no nos dan beneficio. Tenemos que comenzar a purificar nuestras vidas, a hacer lo recto, lo bueno delante de los ojos de Dios, y la bendición de Dios estará con nosotros. Amén o no. Asa se sintió orgulloso porque adorar a Dios, para que dejaran las imágenes, para que dejaran todas esas cosas que perturbaban al pueblo, y comenzó a hacer las cosas bien. Y Dios comenzó a obrar, amén o no. Dice que comenzó a haber paz, las guerras cesaron. ¿Qué pasó? Las guerras cesaron. Tú vas a ver que cuando haga esto delante de Dios van a comenzar a venir sobre tu vida cosas de paz. Vas a tener paz con todo. Vas a ir a cualquier lugar y ya no te vas a poner mal. Porque a veces a cada lugar que vamos nos ponemos mal. A veces nos irritamos, pero cuando vayas a cualquier lugar en el nombre del Señor, Dios te va a bendecir. Y Dios te va a abrir puertas para que puedas caminar seguro. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Y a su nombre. Hizo lo recto, lo bueno delante de los ojos de Dios. Su padre se había contaminado con las imágenes, pero él derribó todos los altares, derribó todas las cosas de idolatría y comenzó a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y qué lindo cuando uno hace lo recto, cuando uno sabe que está haciendo bien, amén o no. Preguntarle que está a tu lado, ¿estás haciendo lo bueno? Y a su nombre, ¿estás haciendo lo recto? ¿Estás haciendo lo bueno? ¿Me está escuchando? A veces en las mismas familias, en los hogares hay discusiones. A veces hay gente que tiene un carácter que se enoja de cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que buscar la paz. ¿Qué tenemos que buscar? La paz. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones en perfecta paz. Amén. Lo segundo que hizo Asa, dice, debe haber preparación. ¿Qué tiene que haber? Preparación. Si los como cristianos no nos preparamos,
si como cristianos no comenzamos a ponernos la armadura de Dios, como recomienda el apóstol Pablo, para que cuando nos pongamos la armadura de Dios estemos firmes contra las acechanzas del diablo? ¿Amén o no? Porque el diablo está como león rugiente esperando a quien devorar. El diablo está ahí esperando a quien va a derrotar, a quien va a lastimar. Pero nosotros tenemos que ponernos la coraza del Espíritu, tenemos que comenzar a prepararnos para que en el nombre del Señor y tu vida y tu familia para asegurarse la victoria. Después que había derribado todo eso, dijo, bueno, estamos en paz, pero tenemos que estar preparados. Porque a veces el enemigo es astuto. El enemigo siempre ataca en los momentos de debilidad en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Dice que Asa hizo 4 cosas. Edificó, hizo muros, edificó. Usted tiene que hacer muros alrededor de su vida para que nada entre, para que no entre lo malo, para que su corazón no se contamine, para que usted no esté en lugares donde no le conviene, para que usted esté con personas que realmente lo lleven a buscar la voluntad de Dios, para que usted esté con gente que sea gente que busque a Dios de corazón. ¿Amén o no? Por eso dice que Asa amuralló, porque sabía que los egipcios, los de Etiopía, siempre estaban al acecho de la guerra porque la nación estaba prosperada. Y miraban, y cuando usted es bendecido, cuando usted es prosperado, el diablo se levanta y quiere derribarlo, pero en el nombre del Señor vamos a levantar muros para que en el nombre del Señor la palabra nos resguarde y podamos estar siempre firmes contra las acechanzas del enemigo. Aleluya. Alabado sea. Edificó, amuralló, puso muros. Puso muros. Dice, hizo torres para ver cuando venían los enemigos. Si uno sabe que no vive en lo espiritual allí arriba, nunca va a ver las cosas espirituales. No va a palpar lo espiritual. Y el diablo lo va a engañar, pero si usted está espiritualmente elevado, si usted está allí arriba, va a ver las cosas cuando el diablo lo quiere engañar, cuando el diablo lo quiera perturbar, cuando el diablo lo quiera derribar. ¿Amén o no? Dice, lo hizo torre y armóse. Tomó armas para armarse, para defenderse del enemigo. Y nosotros, ¿cuál es el arma nuestra? Es la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra, tenemos que introducirnos en la bendición de Dios, tenemos que reprender toda atadura del diablo y estar siempre en la bendición de conocer las Escrituras. Porque si uno no conoce la Escritura va a ser derribado, va a ser muerto. Pero cuando uno conoce la palabra es bendecido. ¿Cuánto lo cree? Diga gloria a Dios. Debe haber lucha. Debe haber lucha, claro. Siempre tenemos lucha. Y aquí dice que Sera, habla la palabra de Dios, vino, se levantaron los de Sera. Y la palabra de Dios dice que Sera significa levantamiento. El enemigo se levanta cuando te ve allá arriba en las alturas. El enemigo se levanta y viene como león rugiente. Viene haciendo para hacerte caer, para matarte. ¿Sabe qué? Dice que Sera, que significa levantamiento, quemado, era nieto de Saúl. Era una persona carnal, que no tenía lo espiritual. Por eso cuando uno está en lo espiritual puede percibir las cosas espirituales, pero el que anda en la carne no puede percibir las cosas espirituales, percibe las cosas de la carne. Y ¿sabe qué, amados hermanos? Dice que también Meresa se había levantado, ¿no? Y significa posesión. Es ahí cuando el enemigo comienza a posesionarse en nuestra vida, los demonios atacan nuestra vida, pero que Dios nos ayude para que esos principados, para que esas potestades del aire sean reprendidas en el nombre del Señor. Dios nos ha dado poder. ¿Cuánto lo cree? Diga gloria a Dios y a su nombre. Denle un aplauso al que vive. Dios nos va a dar autoridad para vencer. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Siempre, amados hermanos, tenemos que estar fortalecidos a través de la gracia de Dios. Y qué lindo cuando uno tiene esa confianza en Dios, cuando uno sabe que Dios no le va a fallar, que Dios siempre responde a nuestras oraciones. A veces uno se pregunta, ¿y por qué pasó? Es porque muchas veces, amados hermanos, tenemos que comenzar a buscar, reconocer muchas veces, escuche bien, reconocer a nuestros enemigos.
porque el enemigo anda como león rugiente. El enemigo está alrededor nuestro. ¿Y sabe qué? Dice que Asa, cuando estaba en el tiempo de la bendición, de la paz, se levantaron los enemigos. ¿Y sabe qué? Asa reconoce a sus enemigos. Los reconoce. Nosotros tenemos que reconocer que hay alguien que está luchando en contra nuestra. ¿Amén o no? Que está sembrando la discordia, la enfermedad, la envidia, tantas cosas que a veces nos separan de la presencia de Dios. Y sabe que ahí Asa reconoce al amigo y dice, no tengo fuerzas. Porque es verdad, a veces cuando estamos, parece que hemos alcanzado el cielo, viene una prueba tan grande que a veces parece que las fuerzas se me acabaron. Parece que ya todo se me vino abajo. Pero su mirada no está en el enemigo, porque él sabía que su mirada no estaba en el enemigo, su mirada estaba en Dios. Él no miraba a su enemigo, los reconoce, pero su mirada no estaba en el enemigo, sino él procuraba apoyarse en Dios. Cuando uno se recuesta en las manos de Dios. Esta noche yo te digo, tenés que tener paciencia y tener paz en tu corazón y recostarse en las manos de Dios. ¿Amén o no? Ahí, amados hermanos, dice, Asa dijo, en ti nos apoyamos, oh Dios. Y ahí está el secreto de la victoria, cuando uno se apoya en Dios. Por eso hay mucha gente que está en guerras espirituales. Hay gente que está pasando por situaciones difíciles en su vida, pero en esta noche apóyese en Dios. Apóyese en Dios, apóyese en Dios, apóyese en Dios, apóyese en Dios, que Dios sea la confianza suya, amén o no, y a su nombre, dele un aplauso al que está aquí en este lugar. Gloria a Dios. Y cuando nos apoyamos en Dios, ahí está el secreto de la victoria, amén, ahí está el secreto de la victoria. Cuando nos apoyamos en Dios, dice la palabra de Dios en Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Es así o no? Maldito el varón que confía en el hombre. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová y en cuya confianza está en Dios. Qué lindo es que en esta noche podamos confiar en Dios. Hoy hay mucha gente que está a la deriva. Hoy hay mucha gente que necesita tener un levantamiento espiritual. Mucha gente que necesita aferrarse a Dios. Hay guerras por donde quiera, hay conflictos por donde usted vaya. Pero qué bueno es confiarse en Dios. Qué bueno es apoyarse en Dios. Anoche, cuando escuchamos la palabra, después me impactó también a mí porque vi que cuando yo hice una invitación, después que el pastor estuvo predicando, di una invitación, ¿quién quería aceptar a Cristo? Me sorprendí porque el intendente levantó su mano para aceptar a Cristo. Sé que él es creyente, pero qué bueno que en esa noche haya reconocido que debemos de apoyarnos en Dios. Que en Dios está nuestra fuerza, ¿amén o no? ¿Cuánto lo cree? Diga gloria a Dios. Y denle un aplauso al que vive, al que reina y que está en este lugar. Así debemos de apoyarnos en Dios para pelear nuestras batallas. Amén. Y a su nombre. Por eso qué bueno, hermano, es tener la confianza en Dios, es apoyarse en Dios. Saben, no es difícil, es muy difícil pasar una situación dura. Así como Asa lo pasó, pero él reconoció y se apoyó en Dios. Oremos, ¿no?, para que Dios le dé fortaleza a nuestro hermano Carlos Becker. Él perdió a su hermano, bueno, un momento así inesperado, ¿no?, pero gracias a Dios que él estuvo anoche, está cantando, se está fortaleciendo, porque creo que él se tiene que apoyar en Dios. Y cuando uno se apoya en Dios, cuando uno comienza a tomarse fuertemente del brazo de Dios, la palabra de Dios es glorificada. Así que en el nombre del Señor, ahí donde está, póngase en pie, gloria a Dios. Así hablamos a todos aquellos que están conectados por internet. Quizás hay muchos que están pasando por batallas, que están pasando por pruebas, pero apóyese en Dios, confíe en Dios, ahí estará la victoria suya. No se quede ahí estancado, no se quede detenido, sino que en esta noche comience a dejar su vida en las manos de Dios para que su vida sea bendecida. Si hay alguien, cierre sus ojos mientras van pasando los hermanos que
de la alabanza. Si hay alguien en esta noche que quiera aceptar a Cristo, venga aquí adelante. Si hay